Cada día, unos 5 millones de personas descienden voluntariamente a lo que básicamente es una fosa común. Madre mía, dicho así, suena terrible. Ya, pero es que es la verdad. O sea, al cruzar los tornos del metro de la Ciudad de México, tu mente racional asume que, bueno, simplemente estás entrando en un sistema de transporte público. Claro, una maravilla de la ingeniería civil con sus 12 líneas, sus casi 200 estaciones y todo eso. Exacto. Pero la realidad geológica e histórica de ese lugar es, muchísimo más macabra. Es decir, la gente está caminando directamente sobre los campos santos de la Revolución Mexicana. Y a través de ellos también. Sí, atravesando lagos desecados que están llenos de historia antigua. Y todo esto bajo el peso aplastante de una de las metrópolis más densas del planeta. O sea, no es un simple viaje del punto A al punto B. No, en absoluto. Es un descenso a un abismo opresivo. Un lugar donde la luz del sol, literalmente, jamás llega. Y, a ver, ese entorno subterráneo actúa como una inmensa olla a presión para la psique humana. Fíjate que al perforar las entrañas de una ciudad que tiene tantos siglos de violencia y de reconstrucción constante, la maquinaria pesada no solo apartó tierra y roca, Destapó algo más. destapó traumas colectivos. Estoy segura de que el subsuelo obliga a la mente a enfrentarse a la oscuridad absoluta, al aislamiento y, claro, a la vulnerabilidad total. Totalmente. Esto crea un ecosistema perfecto, digamos, para que germinen terrores que en la superficie preferimos ignorar por completo. Pues esa es precisamente nuestra misión en la inmersión profunda de hoy. El objetivo es analizar una recopilación bastante exhaustiva de investigaciones, recortes de prensa, bitácoras de los propios trabajadores y testimonios sobre las leyendas más perturbadoras de esta inmensa red subterránea. Así que, vale, ¿vamos a desempacar esto? Me parece perfecto. Porque, a ver, aunque el folclore urbano siempre ha poblado la oscuridad de monstruos y criaturas, los datos y los patrones que arrojan estas fuentes, bueno, resultan demasiado viscerales como para descartarlos como simples cuentos de miedo para no dormir. Ya, es que para estructurar este análisis a fondo, primero hay que entender que el terror aquí no es uniforme, no es el mismo miedo en todas partes. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que evoluciona dependiendo de la profundidad, de la arquitectura de las estaciones y, sobre todo, de la saturación psicológica de quienes transitan por ellas. Las fuentes muestran una progresión fascinante, desde el miedo más atávico a los depredadores hasta un colapso total de la cordura. ¡Qué locura! Y el punto de partida ineludible para ese descenso a los miedos primarios es, sin duda, la línea 7. Claro, la más profunda. Exacto. Al ser la más profunda de toda la red, obliga a los pasajeros a bajar decenas de metros bajo el asfalto. Las fuentes que tenemos se centran específicamente en su terminal, un lugar cuyo nombre ya, elimina cualquier tipo de sutileza. Se llama Barranca del Muerto. El nombre ya te pone en aviso. Ya ves. Quienes conocen la historia de la ciudad saben que esa grieta geográfica, esa barranca, fue utilizada literalmente como una fosa. Sí, para arrojar incontables cadáveres durante los conflictos armados. Exacto, durante la Revolución. El terreno del metro ahí está cimentado directamente sobre restos humanos. Y esa densidad histórica es justo el catalizador del primer expediente que analizamos hoy. El entorno físico de Barranca del Muerto, sumado a esa profundidad tan extrema que comentabas, altera drásticamente la percepción sensorial. Bueno, el expediente relata el caso de un trabajador que estaba completamente exhausto en el último tren de la noche. Resulta que se queda dormido en el vagón final. Un error fatal en ese lugar. Ya te digo. Al despertar, el servicio ha terminado por completo y el tren reposa en la zona de maniobras. Está inmerso en una oscuridad que el testigo describe casi como líquida, de lo densa que era. ¡Qué angustia, madre mía! Totalmente. Entonces, el hombre enciende un mechero, y en esa penumbra parpadeante observa a dos figuras al final del vagón. Una es un hombre, una persona en situación de calle que se habría colado. Vale. La otra figura es descrita por el testigo como un humanoide de más de 2 metros de altura. ¡Ostras! Sí. De una palidez enfermiza, con orejas puntiagudas y unos ojos amarillos luminiscentes. Y lo peor, relata que esta criatura está desgarrando brutalmente el cuello del indigente con los dientes. ¡Qué horror! El testigo sufre un síncope, claro, pierde el conocimiento por el terror absoluto y ya despierta en un hospital donde nadie le cree.
Pero a ver, aquí planteo un desafío directo a la literalidad de estas fuentes. Dime. ¿No resulta demasiado conveniente que el monstruo tenga el aspecto clásico y exacto de un vampiro? Entiendo por dónde vas. O sea, da la impresión de que esto es puramente un mecanismo de defensa psicológico. El cerebro del trabajador, aterrorizado por la oscuridad total y la claustrofobia extrema, proyecta una metáfora. Una metáfora sobre cómo la propia ciudad, sobre todo de noche, devora a las poblaciones más marginadas que buscan refugio bajo tierra. Pues mira, lo fascinante aquí es analizar por qué el cerebro elige precisamente esa proyección. Porque no es una simple pesadilla aleatoria, ¿sabes? Es pura biología evolutiva respondiendo a un entorno completamente anómalo. O sea, un instinto de supervivencia. Exacto. En condiciones de privación sensorial severa, como es la oscuridad absoluta de la zona de maniobras, la corteza visual humana se desespera por encontrar patrones. Se aferra a lo que sea. Ya, intenta darle sentido a las sombras. Eso es. Y esos ojos amarillos luminiscentes que describe el testigo coinciden exactamente con el tapetum lucidum. Espera, ¿el qué? El tapetum lucidum es esa capa reflectante que tienen en los ojos los depredadores nocturnos, como los lobos o los grandes felinos, para ver en la oscuridad. Ah, vale, claro. Como cuando alumbras a un gato de noche. Justo. El cerebro del testigo, que es plenamente consciente del peligro y del peso histórico del lugar de masacres, despoja a la amenaza de cualquier rasgo humano empático y directamente la reviste con las características de un superdepredador. ¡Qué fuerte! La leyenda del vampiro de Barranca del Muerto funciona en realidad como una alarma sociológica. Nos está diciendo que, en las profundidades, el ser humano vuelve a estar en la base de la cadena alimenticia. Uf, pasar de ser el ciudadano que está en la cima del mundo moderno a ser una simple presa en la oscuridad es aterrador. Totalmente. Pero, a ver, si la profundidad de la línea 7 resucita el miedo a los depredadores biológicos, el horror toma una forma completamente distinta cuando subimos a niveles más concurridos. Sí, las dinámicas cambian muchísimo. Las fuentes ahora nos apuntan hacia la estación Tacubaya, en la línea 1. Aquí la amenaza ya no proviene de un monstruo externo, o de algo sobrenatural. Viene de la brutal degradación del humano frente al abandono urbano. Ah, claro, el expediente de Rosario. Este caso ilustra perfectamente el terror a la pérdida de identidad y a ser asimilado por el entorno. Sí, es una historia que está ambientada en el caos absoluto de los años 70. Imagínate la escena. Entre el calor sofocante y una aglomeración insoportable en plena hora punta, una niña de 8 años, Rosario, suelta la mano de su madre. El peor miedo de cualquier padre o madre. Exacto. En un solo parpadeo, la masa informe de pasajeros la engulle y la arrastra hacia los túneles oscuros. La búsqueda oficial se pone en marcha pero fracasa estrepitosamente. Nadie la encuentra. Desaparece sin dejar rastro. Bueno, según la narrativa que hemos recopilado, la niña sobrevive en la negrura de los túneles, primero alimentándose de insectos, luego cazando ratas crudas, ¡Qué locura de supervivencia! hasta que su humanidad se quiebra por completo. El relato culmina unas semanas después. Un trabajador de mantenimiento está en el túnel y escucha el inconfundible sonido de huesos crujiendo en la oscuridad. Madre mía. Al iluminar con su linterna, descubre a una Rosario en estado salvaje, completamente cubierta de sangre, devorando los restos de una persona que había caído a las vías. Una imagen espeluznante. Sí, pero ahora bien, las fuentes documentales que tenemos confirman categóricamente que esto es una ficción. Así es. Es una ucronía de terror, una leyenda urbana concebida originalmente para la revista Insolente. Por Jesús Yael Ortega Aguilar, si no me equivoco. Exactamente. Sin embargo, y esto es lo que me vuela la cabeza, a pesar de que hay pruebas de su falsedad, los testimonios de personas que aseguran haber visto a la niña caníbal corriendo por las vías continúan acumulándose hoy en día. Es increíble. Entonces te pregunto, ¿cómo es posible que una población entera manifieste físicamente a un fantasma que nació literalmente de una imprenta? Pues mira, es que el pánico colectivo necesita un avatar físico para procesar la ansiedad. No puede lidiar con un miedo invisible. Ya, necesita ponerle cara. Exacto. Piensa que la aglomeración extrema en el transporte público genera un fenómeno psicológico muy potente de despersonalización. El individuo se siente insignificante, se siente reemplazable. Como ganado. Tal cual. ¿Eres consciente de que podrías desaparecer ahí mismo y el sistema seguiría funcionando sin inmutarse lo más mínimo? Qué deprimente y qué cierto. Y el arquetipo del niño perdido, corrompido por la oscuridad, ataca el miedo más profundo de cualquier sociedad que se considere civilizada. Es decir, el fracaso absoluto en la protección de los más vulnerables.
O sea que la gente proyecta esa culpa. Exacto. Cuando miles de pasajeros transitan por Tacubaya sintiendo ese estrés residual, esa opresión tremenda, el cerebro proyecta la figura de Rosario en cualquier sombra o movimiento rápido que ven los túneles. La creencia colectiva inyecta vida a la ficción literaria, porque, en el fondo, proporciona un rostro concreto a un horror abstracto. El miedo a ser olvidado y devorado por la urbe. Ese es exactamente el núcleo del terror. Es escalofriante ver cómo el pánico imagina horrores para darle sentido al estrés diario. Sin embargo, y esto es clave en nuestra inmersión profunda de hoy, hay atrocidades bajo tierra que no requieren de la imaginación colectiva para existir. Tristemente, tienes toda la razón. Hay un salto bastante perturbador en nuestros documentos cuando pasamos de los miedos imaginados a los traumas 100% reales y documentados por las autoridades. Y esto nos lleva a quienes habitan ese peligro a diario. Me refiero a los trabajadores de mantenimiento. El caso del inspector Víctor Castilla Plátano en la línea 3. Una tragedia innegable que ocurrió a principios de los 90. Un evento de una brutalidad técnica verdaderamente devastadora. A ver, Plátano desciende a la zona de vías en la estación Potrero para revisar una avería en un convoy. Sí, un procedimiento de rutina, pero de altísimo riesgo. Es, digamos, el fallo más letal que puede ocurrir en un sistema de estas características. Un error crítico de comunicación en cadena. Un malentendido fatal. Exacto. El centro de control, que desconoce por completo que el inspector sigue trabajando ahí en la oscuridad, restablece el suministro eléctrico de las vías. Uf, madre mía. Y claro, un tren avanza a máxima velocidad. El conductor no tiene tiempo ni espacio para frenar al verlo, y lo arrolla violentamente, esparciendo el cuerpo a lo largo de toda la curva hacia la estación La Raza. Una muerte instantánea, solitaria y en completa oscuridad. Es terrible. Y es precisamente la onda expansiva de esa tragedia la que genera una serie de anomalías documentadas rigurosamente en las bitácoras del propio personal del metro. Sí, los reportes posteriores son abrumadores. Conductores que activan el freno de emergencia en seco, provocando el pánico, porque aseguran ver la silueta de un hombre caminando tranquilamente entre los rieles electrificados. Y eso no es lo más extraño que hay en los registros. ¿Qué va? Hay un reporte oficial que rompe todos los esquemas lógicos. Resulta que un auxiliar de estación, un chico recién contratado y totalmente ajeno a la historia de la línea, baja al túnel a realizar una inspección de rutina. Y se encuentra con alguien. Exacto. Se encuentra con un hombre uniformado, de aspecto cansado, pero dice que muy amable. Tienen una conversación técnica y, digamos, intrascendente durante unos minutos. Hablando de mantenimiento y cosas del día a día. Sí, pero antes de que el auxiliar regrese al andén, el hombre se despide y le dice, cito textualmente, «Yo también soy inspector de línea. Me apellido Plátano». Ostras, qué fuerte. Imagínate, cuando el auxiliar sube y presenta su queja formal por la falta de aviso sobre personal extra trabajando en la vía, sus superiores se quedan completamente paralizados. Tienen que confirmarle que ha estado hablando cara a cara con alguien que lleva años fallecido. Pone los pelos de punta. Y luego, claro, está el famosísimo registro en la consola de radiocomunicaciones. Sí. Un regulador de guardia en la madrugada, en el silencio total, recibe una transmisión por la radio llena de estática. Y una voz exhausta dice, «Aquí, Plátano, reportando mi salida». ¡Qué escalofrío! El regulador, que reconocía perfectamente el tono de su antiguo compañero, aprieta el botón, temblando, y le responde, «Enterado, Plátano. Descansa». Y fíjate, aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, Porque la figura de Plátano representa la pesadilla definitiva de la alienación moderna, de la clase trabajadora. O sea, la muerte violenta ni siquiera le otorga el descanso eterno. Su conciencia sigue sujeta a la maldita burocracia, esperando fichar el final de su jornada laboral. es un enfoque brillantísimo y desolador a la vez. Es que no hay sed de venganza en esta aparición como en las películas, ¿sabes? Solo el agotamiento infinito de un turno que nunca termina. Pues mira, si conectamos esto con el panorama general de la sociología laboral, lo que estamos presenciando en realidad es un mecanismo complejísimo de procesamiento de trauma colectivo. ¿Explícame eso? Piensa que los trabajadores del subterráneo operan constantemente en un entorno de altísima fatalidad. Tienen la corriente de alta tensión, la oscuridad, el peso aplastante de los trenes. El riesgo de una muerte súbita y violenta es su pan de cada día. Tienen que convivir con esa posibilidad en cada turno. Exacto. Y el fantasma de Plátano no es solo una aparición fantasmal,
es el receptáculo de todo ese miedo a los accidentes laborales. Cuando los trabajadores actuales le dejan agua bendita o le encienden veladoras o le contestan por radio para que descanse, en el fondo están realizando rituales de duelo y de apaciguamiento. O sea, un mecanismo para tranquilizarse a sí mismos. Totalmente. Es un intento psicológico de restaurar cierto orden y de negociar con la muerte. Se están asegurando a sí mismos que si les ocurre una tragedia similar allá abajo en las vías, sus compañeros no les van a olvidar en la oscuridad. ¡Qué perspectiva tan humana! Y claro, esa necesidad de negociar con la muerte es comprensible cuando se trata de una tragedia individual con nombre y apellido. O sea, se puede procesar el dolor de un compañero caído. Sí, la mente puede abarcar ese luto. Pero la dinámica cambia de forma drástica y mucho más aterradora cuando la propia arquitectura del túnel atraviesa un epicentro masivo de luto. Ah, ya sé hacia dónde vamos. Las fuentes documentales apuntan a un punto crítico en la línea 2, donde la ingeniería civil cometió la, digamos, osadía de excavar a través de la muerte a una escala masiva. La referencia es a la estación Panteones y el tramo circundante, claro. ¿Así es? Es un segmento del sistema cuya ubicación desafía cualquier lógica de confort psicológico. Es que, a ver, la estación Panteones recibe su nombre por estar literalmente asediada en la superficie por 4 cementerios históricos gigantescos. Hablamos de panteones como el francés, el español, que albergan a decenas de miles de fallecidos. Una ciudad de los muertos sobre la ciudad de los vivos. Exacto. Pero el terror reportado en nuestras fuentes no ocurre en los andenes iluminados, sino en el tramo de túnel que conecta Panteones con la estación Tacuba. Un tramo muy peculiar, por cierto. Sí, las fuentes técnicas confirman que este túnel es inusualmente extenso. Tiene curvas pronunciadas y una oscuridad tan densa que parece absorber la luz de los faros del convoy. Como si la luz no pudiera rebotar. Tal cual. Y en las entrevistas recopiladas destaca el relato de una conductora principiante, la llaman Lupe en el documento, que recibe una advertencia tajante por parte de los conductores veteranos. ¿Qué le dicen? Le dicen que jamás bajo ningún puto concepto debe detener el tren en ese tramo específico pasada la medianoche. Madre mía, qué mal rollo. Y no es para menos. Los reportes acumulados hablan de lamentos corales que atraviesan las pesadas puertas metálicas de los vagones, golpes secos y arrítmicos contra las ventanas desde el exterior cuando el tren va a toda velocidad, y visiones de masas amorfas surgiendo de las propias paredes de hormigón. Es como estar atrapado en el purgatorio. O como conducir un submarino a ciegas a través de un inmenso cementerio hundido. Pero aquí el análisis racional nos obliga a plantear una duda clave. A ver. Ese túnel excepcionalmente largo y opresivo se comporta físicamente como una cámara de aislamiento. Entonces pregunto, ¿están los conductores escuchando realmente los ecos de los cementerios que hay arriba? ¿O es que la privación sensorial es tan severa que el sistema nervioso entra en pánico y empieza a fabricar estímulos auditivos monstruosos para, evitar la inanición sensorial? Pues fíjate, la física del sonido y la neurociencia respaldan esta segunda hipótesis de una manera contundente, lo cual sinceramente no lo hace menos aterrador. Ya. Que tu propio cerebro te boicotee da muchísimo miedo. Exacto. El concepto científico se asemeja mucho al comportamiento de la mente cuando metes a alguien en una cámara anecoica. Estas habitaciones que absorben absolutamente todo el sonido, ¿no? Esas mismas. Cuando el cerebro es sometido a un silencio anormal o a un ruido blanco monótono y constante como es el zumbido eléctrico y la fricción de los rieles en un túnel tan prolongado, la corteza auditiva incrementa su sensibilidad al máximo. Está buscando información útil desesperadamente. Está escaneando el entorno en busca de amenazas. Exacto. Y al no encontrarla, comienza un proceso de pareidolia auditiva. El cerebro agarra el rechinar metálico de los frenos, la compresión del aire en las curvas del túnel y la fatiga extrema del propio conductor en su turno nocturno, y los ensambla, los convierte en el estímulo más urgente que la mente conoce. Que es un grito humano pidiendo ayuda. O amenazando. Y claro, si a eso le sumas el conocimiento previo que tiene el conductor de que hay miles y miles de tumbas a escasos metros por encima de su cabeza... La predisposición hace el resto. Totalmente. Esa predisposición psicológica obliga al cerebro a decodificar cualquier maldito fallo mecánico como una manifestación directa de ultratumba. O sea, entonces el cerebro mismo se convierte en el arquitecto de nuestro propio terror. Así es. Y esa idea, que la mente humana puede traicionarnos de esa forma tan brutal,
Sirve como el conducto perfecto para los últimos informes, y te digo que son los más perturbadores de nuestra investigación. Los famosos fallos en la realidad. Exacto. Hasta este punto, todas las amenazas que hemos analizado, ya sean depredadores sombríos, leyendas de canibalismo, tragedias laborales o ecos de cementerios, mantienen un hilo en común. Que son horrores externos. Eso es, son comprensibles dentro de la lógica del miedo humano. Tienen una explicación, aunque sea psicológica, pero las fuentes de repente convergen en un fenómeno emergente que aniquila por completo la confianza en la realidad física. Es que este tema es alucinante. Existan decenas de reportes, testimonios serios, que sugieren que la gigantesca maquinaria del subterráneo tiene la capacidad de fracturar el tejido mismo del espacio y el tiempo. Sí, en la terminología contemporánea de Internet y la psiquiatría, esto se clasificaría como fallos masivos en la realidad, disociaciones extremas o los famosos glitches cognitivos experimentados por multitudes. Los testimonios documentados son desconcertantes y se repiten con una precisión que da miedo. Hay relatos constantes sobre estaciones de transbordo inmensas, como Tacuba o Zapata. Estaciones que normalmente son laberintos atestados de gente. Sí, los pasajeros describen entrar en un pasillo de conexión que hacen todos los días, que conocen de memoria, solo para descubrir de repente que la geometría de ese pasillo parece estirarse infinitamente. Como en un sueño febril. Tal cual. Dicen que la textura de las paredes muta. Los azulejos de pronto muestran un deterioro de décadas, resumando una especie de humedad negra. Y los andenes, que deberían estar repletos de gente empujándose en plena hora punta, se presentan sumidos en un silencio de tumba. Completamente vacíos de vida humana. Exacto. Y sin embargo, las anomalías espaciales, que ya son tela, palidecen ante los reportes de distorsión temporal severa. ¡Ostras! Los saltos en el tiempo. Eso sí que es fuerte. Totalmente. Las bitácoras recogen viajes imposibles. Tenemos casos donde un individuo aborda y tren a plena luz de la tarde para un trayecto rutinario de, 3 paradas. Algo que debería llevar unos 12 minutos. Un trayecto estándar, sí. El tren avanza, las luces parpadean como siempre, el traqueteo se vuelve hipnótico. Y cuando las puertas finalmente se abren y el pasajero sube las escaleras hacia la superficie, la noche ha caído por completo y han transcurrido más de 4 horas. ¡Qué locura! 4 horas perdidas en el vacío. Un bloque de tiempo masivo que simplemente ha desaparecido. Pero hay más. Otros testimonios hablan de trenes que avanzan a máxima velocidad por la negrura sin detenerse en ninguna estación durante lo que parecen horas. Y al frenar abruptamente, las puertas se abren y revelan exactamente la misma estación de la que acaban de partir minutos antes. Como si el túnel hubiera dado un giro en una cinta de Mobius. Justo. O reportes escalofriantes de personas que van mirando su móvil y al alzar la vista notan que todos los demás pasajeros en el vagón visten moda de los años 70. ¿Qué me dices? Sí. Compartiendo el viaje en un mutismo absoluto, con la mirada clavada en el vacío, sin parpadear. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es una pregunta enorme. Porque cuesta creer que exista un agujero negro bajo las calles de la ciudad distorsionando la física cuántica, ¿verdad? Sería complicado, desde luego. A mí me suena más bien a que el cerebro humano actúa como el disco duro de un ordenador que está saturado. Un sistema donde el entorno se vuelve tan monótono y repetitivo que el código, falla y el usuario se queda flotando en la nada, como un videojuego que no termina de cargar el mapa. Pues mira, esto plantea una pregunta importantísima sobre la neurología en entornos urbanos extremos. Has dado en el clavo con la metáfora del ordenador. ¿Así? Sí. Existe un fenómeno muy estudiado conocido como hipnosis de la carretera. ¿Te suena? Sí, cuando conduces en automático y no recuerdas los últimos kilómetros. Exactamente eso. Pero aquí estamos viendo ese fenómeno llevado a un nivel patológico subterráneo. La red neuronal por defecto del cerebro toma el control absoluto en situaciones de repetición monótona y confinamiento. ¿Y el metro? Es el epítome de eso. Claro. Millones de personas realizan diariamente exactamente el mismo trayecto, bajo la misma luz fluorescente parpadeante de los túneles. Esa luz actúa como un estroboscopio natural que adormece la mente. Te hipnotiza sin que te des cuenta. Justo. El nivel de agotamiento físico y el estrés crónico de los habitantes es tan elevado que el cerebro, simplemente como mecanismo de supervivencia para no colapsar del todo, deja de codificar nuevos recuerdos. Se apaga. ¡Wow! Cuando la mente deja de registrar la información transitoria,
El paso del tiempo pierde su anclaje. 10 minutos o 4 horas se procesan exactamente igual en la memoria. El tiempo se comprime o se expande de forma aberrante en la percepción del individuo. O sea que no viajan en el tiempo. No. Esos presuntos viajes en el tiempo, o esas personas vestidas de los años 70, o las anomalías espaciales, no son fallos en el universo físico. Son apagones disociativos del cerebro. Una mente enfrentada al trauma diario de la rutina hiperurbana. Madre mía. Es que el horror real entonces no es que viajes al pasado por arte de magia. No. El terror es la terrorífica comprensión de que pierdes la conciencia, de que pierdes el control absoluto sobre tu propia existencia y tu propio cuerpo durante gran parte de tu vida diaria bajo tierra. Una pérdida de control que hiela la sangre muchísimo más que cualquier aparición fantasmal. Desde luego, la inmersión profunda en estas fuentes nos ha demostrado cómo empiezas analizando una simple infraestructura de transporte y terminas desenterrando el colapso psicológico de una urbe entera. Es un viaje al centro del trauma urbano. Exacto. Pero bueno, antes de concluir y dejar que el peso de todas estas revelaciones se asiente en las mentes de nuestra audiencia, hay un mandato ineludible y de extrema urgencia para toda la comunidad que nos esté escuchando en este preciso momento. Así es, un mensaje importantísimo. Este análisis minucioso, este descenso a las pesadillas más oscuras del subterráneo que hemos hecho hoy, requiere de una acción inmediata por parte de quienes nos escuchan. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No, es absolutamente imperativo mencionar de manera explícita y ferviente que esta inversión profunda ha sido creada específicamente para el canal de YouTube No Debiste Llegar Aquí. Un canal que, os aseguro, no os queréis perder. Por eso requerimos fervientemente que la audiencia acuda ahora mismo a la plataforma y se asegure de suscribirse al canal. La bóveda de contenido de No Debiste Llegar Aquí alberga una cantidad masiva de videos que exploran anomalías, misterios y atrocidades similares que, fíjate, muchas veces acechan a plena luz del día. Es fundamental suscribirse y sumergirse en todo ese material que hay disponible. Y sobre todo, participar activamente. Pedimos a nuestra comunidad que utilice la sección de comentarios en el canal para compartir sus vivencias propias. Claro, todos hemos vivido algo raro en el transporte. Exacto. Aquellos encuentros inexplicables, esos saltos en el tiempo o situaciones espeluznantes que la gente que nos escucha haya experimentado de primera mano. Esa retroalimentación de la comunidad es la sangre que alimenta las futuras investigaciones de No Debiste Llegar Aquí. La documentación colectiva de estas anomalías es la única herramienta racional que tenemos para enfrentar la oscuridad del subsuelo. Mantener los ojos abiertos es crucial para todos. Y ese es un consejo vital para recordar la próxima vez que el convoy en el que vayáis se detenga de golpe en medio de la negrura del túnel. Y de repente el zumbido eléctrico se apague dejando solo un silencio absoluto. Uf, qué tensión. A lo largo de este análisis, nuestra lógica se ha enfocado en buscar siempre explicaciones neurológicas y sociológicas, ¿verdad? Sí, siempre buscando la razón. Hemos argumentado que la mente humana inventa depredadores con ojos amarillos o apariciones de trabajadores muertos o colapsos en el tiempo, simplemente como una respuesta al estrés extremo del entorno. Es lo que dicta la ciencia. Antes de su próximo viaje. ¿A qué te refieres? Quizás el error fundamental que estamos cometiendo es seguir creyendo que todos estos horrores son fenómenos aislados que ocurren dentro del sistema del metro. Ya. Y si al descartar lo sobrenatural para abrazar la psicología y la ciencia, estamos ignorando la posibilidad más aterradora de todas. Que el sistema en sí mismo no sea lo que parece. Exacto. Que la red infinita de hormigón, de metal viejo y electricidad sea en realidad un único organismo vivo, un leviatán colosal bajo el asfalto que necesita alimentarse cada día del terror, de la claustrofobia y de la paranoia de 5 millones de almas. Proyectando sus miedos para cazarlos. Justo, proyectando en la oscuridad de los túneles los miedos más profundos de los pasajeros para mantenerlos dóciles, distraídos y aterrorizados, mientras devora lentamente su energía vital en cada trayecto. Fin de la inmersión profunda de hoy. Cuidado con el cierre de puertas.